Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. 9 y 7 minutos de la tarde, programa especial de Milenio 3, y además hoy con un tema distinto, diferente. Ya sabéis que aprovechamos estos especiales de verano que ya empiezan a ser habituales para hablar de otros temas. Tienen su misterio, claro que sí, ¿cómo no van a tenerlo? Lo que ocurre es que no son fenómenos paranormales, aunque algo hay de ello. En estos minutos vamos a conocer a unos personajes que fueron auténticamente legendarios. Generaron temor, generaron fascinación al mismo tiempo. En algunos rincones, sobre todo de Andalucía, muchos aún les cantan. Y este programa de hoy, Milenio 3, se va a convertir en una especie de copla de ciego, donde se rememoren las andanzas, venturas y desventuras de unos personajes, como he dicho antes, bien singulares, genuinos de aquí, los bandoleros. Tengo en mis manos uno de esos libros absolutamente clásicos, inencontrables. Dicen que es el mejor tratado de bandolerismo. Y tú fíjate, Carmen Porter, buenas tardes. Buenas tardes, Iker. La cara terrorífica, el libro es un tratado, es histórico, bandidos célebres españoles. Decían, Carmen, hoy lo vamos a descubrir además con los que más saben de este tema, uno de los más sanguinarios, la cara oculta. Había bandoleros galantes, bandoleros que enamoraban, bandoleros que daban dinero a los pobres, y había la otra cara, casi muy cercana y próxima a los sacamantecas célebres. Es, fíjate qué foto en la portada, el Pernales. Los secuestradores de Andalucía, el Pernales, el Bizco de Borge, Pasos Largos, el Vivillo, José María el Tempranillo, Luis Candelas, como no, José Ulloa el Tragabuches, que le llamaban así porque se comió un feto de burro. Gente, cada una de ellas una historia de romanticismo y también de misterio, ya lo vais a ver. ¿Verdad que decían, Carmen, que Luis Candelas, por ejemplo, el bandido urbano, el bandido de Madrid, llevaba en su capa símbolos masónicos? Pues eso era lo que decían. Lo que pasa es que nunca se pudo demostrar que en realidad perteneciera a ningún grupo ni ninguna secta masónica. Ese del que hablabas antes, el Pernales, que hay una fotografía terrorífica, fíjate, entre los bandoleros no tenía muy buena fama. ¿Entre los propios bandoleros? Entre los propios bandoleros. Decían que no era valiente, porque ¿sabes lo que hacía Iker? Incluso llegó a quemar a sus hijos con una moneda ardiendo en la espalda. Bueno, si os parece, convertimos hoy poco menos este estudio 1 de la cadena SER en Sierra Morena. Carlos Barroso, Katia Rocha, nuestro compañero Juan Carlos Singelmo en la nave del misterio. Hoy una nave que sobrevuela el pasado y el presente, porque esta noche, atentos, vamos a llegar hasta los últimos síntomas, y ponerle todas las comillas si queráis, de bandolerismo urbano. ¿Quién no se acuerda de personajes que causaban el terror en las ciudades? Aquí en Madrid, por ejemplo, el Kung Fu, el Jaro, el Cacerolo, el Pesicolo, el Fitipaldi, Ángel Fernández Franco, el Torete. Bueno, toda esa gente, para muchos sociólogos, es parte del bandolerismo urbano de los años 70. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué ocurrió? ¿Qué fue de los célebres perros callejeros? La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Estoy seguro que muchos se sorprenden. Ya sabéis que a veces nos da con el día D, a veces con la Atlántida, con los fenómenos paranormales, con la arqueología, hoy con la investigación policial. Van a estar aquí en este estudio dentro de unos minutos importantísimos investigadores policiales, el comisario del Distrito Centro de Madrid, que antes que nos escuche él, hizo su tesis sobre esto, bandoleros entre el mito y la leyenda. Y como tú muy bien decías, Carmen, entre los propios bandoleros había una división muy clara. Los había que tenían todo el favor del pueblo, que fueron indultados por reyes como Fernando VII. ¿Quién no ha oído hablar? Hoy vamos a descubrir su historia, porque son cosas que nos suenan así, eso como cantares antiguos. ¿Quién no ha oído hablar de José María el Tempranillo? ¿Por qué le llamaban el Tempranillo? ¿Era tan joven? ¿Es verdad que llegó a manejar una banda de más de 500 personas, que se desplazaba por diferentes puntos de Andalucía? Vamos a conocer muchas historias, muchas cosas, muchos enigmas. Esta gente también tenía un sentido muy especial de la superstición, de la simbología, del malfario también. Había lugares donde no pasaban, cosas que no hacían. Vamos a descubrirlo todo un poco. Por cierto, como siempre, un regalo, y en esta ocasión muy, muy especial. Sabéis que siempre solemos sortear libros, suelen ser 3, pero en esta ocasión, por fuerza mayor, es solo uno, que son 2. Es uno que son 2 porque son 2 volúmenes que son bandidos célebres españoles. Está escrito por Hernández Girbal y es bandidos entre la historia y la leyenda. Además va a salir de nuestra biblioteca, Iker. Así que no se quejen, nuestros propios libros.
Ya sabéis, líneas abiertas, 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Esos andaluces, ¿tenéis todavía algún bandido y no por andaluces. esas tierras? Claro que sí, también fueron por otros sitios, pero lo más se concentraron en Andalucía. Bueno, el último murió en el año 34, dicen que era el último bandolero. ¿Qué nombres tenía esta gente? ¿Por qué se elegía esos nombres? Pasos largos. Fíjate, las 21:13, pues a las 21:13 vamos a irnos con Carlos Barroso, si te parece, Carmen, y que vaya poniéndonos en situación. Vamos, Juan Carlos. Diego Corrientes, José María el Tempranillo, José Ulloa o el Tragabuches, Pasos Largos, los 7 niños de Écija. Sus nombres y su leyenda nos retrotraen a un tiempo no tan lejano, en el que los bandoleros inspiraban temor y fascinación. Malditos para unos y héroes para otros, la mayoría de ellos murieron a manos de las autoridades tras cometer un sinfín de fechorías. Algunos, sin embargo, llegaron a gozar del favor del pueblo por su constante ayuda a los más necesitados. Los hubo, incluso llenos de ingenio natural y practicantes del ocultismo y la masonería. Hoy conoceremos la cara oculta de este fenómeno de delincuencia organizada que causó terror y admiración durante más de 2 siglos. Una estampa célebre, una estampa que hemos conocido por series de televisión aquí en España, era la de 7 bandoleros concretos que iban en un caballo. Decían que los caballos, aunque luego los especialistas van a contar, los caballos tenían que ser de un tipo muy concreto, Carmen, tenían que ser muy robustos, con las patas muy robustas para poder escarpar e ir ascendiendo por las serranías. Tenían en jaque entonces cuerpo de migueletes, que algunos de ellos tuvieron la osadía de dejar el cuerpo y pasarse al mundo de los bandoleros. Hay una historia, yo lo recuerdo de la niñez, de mi abuelo que me contaba estos nombres. Había un teniente, ahora hemos descubierto esa historia real, un teniente célebre en este cuerpo que se encargaba de perseguir a los bandoleros, y sin embargo ese tal Tempranillo tenía una aureola, una fascinación que le llegó a engatusar, y un día dejó el cuerpo, fue a verle y le pidió permiso, además como buen conocedor de los carruajes, las cocheras que llevaban los impuestos en aquella época, y dijo: don José María, ¿me deja usted pertenecer a su banda? Ese hombre, Luis Céspedes le llamaban a partir de entonces el Teniente Veneno. Y fijaos si llegaron a ser esta gente importantes, que ahora veremos que hubo de todo. No olvidamos que estamos hablando de delincuentes, de personas que robaban, aunque algunos, parece que hacían casi de Robin Hood a la española, ¿no? Aunque habrá mucho de mito. ¿Y cuál será la realidad? En el fondo nos ha llegado muy pocos datos judiciales, pocos datos concretos, sí muchas obras. Hay casi 1000 libros escritos por sociólogos, sobre todo del siglo XIX, sobre esta gente. O sea que fue un fenómeno genuinamente español y que motivó mucho interés universitario en su época. Pero sobre todo nos han llegado en el cantar del pueblo. La gente, imagino que exageraba también las historias. Algunas de ellas, estad muy atentos, amigos, porque son francamente sorprendentes. Hubo un momento, Carmen, se dice que la Nacional 4, fijaos qué interesante, la Nacional 4 que hoy tantas veces recorremos ya en verano, imagínate, se empezó a hacer, Carlos III empezó a hacerla ese camino real para acabar con el bandolerismo, porque no había carruaje, no había viaje que no fuese de repente cortado por ejemplo, la figura de 7 caballeros, cada uno en su caballo, que rodeaban, iban cabalgando haciendo un círculo. ¿Y sabes cómo se llamaban esos, por ejemplo? Los 7 niños de Écija. Vamos a escuchar a Carlos III, ¿te parece? Hubo una pragmática, hubo un documento que él firmó, que gracias a eso empezó a hacerse la gran calzada, lo que luego fue la Nacional 4, y el motivo, el origen de todo esto es el miedo a esta gente. ¿Qué hacía, entre tanto, la numerosa policía de que dispone el gobierno? ¿Qué hacían los encargados de vigilar por la defensa y seguridad de los ciudadanos? ¿Pasear por la Puerta del Sol y por la misma calle en la que se cometió el robo? ¿Qué hacía el gobierno que no pone coto a tamaña desmoralización, a escándalos tan inauditos como este y a otros que estamos denunciando? ¿Qué se puede esperar de un ministerio que permite que se cometan tales fechorías con los ciudadanos pacíficos y honrados? Estado de excepción, se puede decir, gente absolutamente atemorizada, críticas, y ahora sí, Carlos III que dice así, pues ahora lo resuelvo por decreto ley. Se hace esta carretera, y dicen los bandoleros que fue el principio de su fin, el asfalto y los cables, el tendido telegráfico. Esa comunicación con zonas inhóspitas empezó a dejarles sin sus refugios. Escuchamos a Carlos III. Yo, Carlos III,
Decreto por ley la pragmática para la inmediata construcción de la llamada Carretera General de Andalucía, ordenando el establecimiento de poblados y ventas en los lugares más inhóspitos, que habitualmente son pasto de los asaltadores de caminos, organizados en cuadrillas de bandoleros y bandidos. Así, poblaciones como la Carolina, la Carlota y la Luisiana darán vida a esas extensiones desérticas y desprotegidas de la Sierra Morena. Mando dirigir el proyecto a don Pablo de Olavide y lo rubrico en Madrid a 10 de junio de 1761. Mensajes que ya nos llegan a ese 7640, palabra clave milenio. Un amigo nos dice, según romances populares, el Pernales era lo contrario de cómo lo habéis presentado. No robaba a los pobres y solo tenía una hija. No, pues parece que estamos equivocados, porque nos hemos documentado bien del Pernales y tenía vamos a contar su historia. 2 hijas. Claro, habrá mucha gente que en el mundo del bandolerismo confunden unos nombres con otros, es normal, están perdidos ahí en la bruma del tiempo. Pensemos que lo que hacía uno en realidad es el origen de lo que hacía otro, y no, hay mucha confusión, y por eso hemos acudido a las fuentes primigenias. Esta noche, historiadores, policías, especialistas, sociólogos. Por eso vamos a hacer que el puzzle se recomponga, conocer estos retratos, para muchos del horror y para otros, cuidado, de la admiración. Carlos Fernández de Almadén, Ciudad Real, nos dice, el Vaquilla acabó suicidándose y el Lute creo que sigue vivo. También, ¿qué pasó con el Pera? Bueno, no es todo cierto lo que ha dicho. Hablaremos en la última parte, si os parece, y tenemos la sorpresa. Hablaremos con el último superviviente, el último de esa generación de bandoleros urbanos que hubo en España, pues estará aquí con nosotros también, para conocer ese fenómeno que muchos identifican. 40 años después de la muerte de Pasos Largos, el último bandolero andaluz, surge de repente, por ciertos condicionantes muy concretos, una generación. La diferencia es que eran prácticamente niños. Les llamaban los niños bandidos. Eugenio de Valdemoro dice, Curro Jiménez, ¿qué hay de leyenda y qué hay de realidad? Bueno, pues luego vamos a descubrirlo, además con los especialistas que saben y han perseguido cada punto y cada coma. Interesantes preguntas, por parte de los oyentes. Otro amigo nos pregunta si hubo algún bandolero extremeño. Hubo bandoleros extremeños y hubo bandoleros en otras diversas partes del país, no solo en Sierra Morena o en las serranías de Ronda. Conoceremos que muchas de estas bandas tenían movilidad propia, es decir, no eran personas que se escondían en una cueva y estaban ahí, que según la ficción parece eso, no, estaban en constante movimiento, errantes, nómadas, para hacer sus fechorías. Y sobre todo, muy importante, la división entre, parece, bandoleros románticos y bandoleros sanguinarios. Esta noche lo vamos a descubrir. ¿Te parece que vayamos a Ronda, Carmen? Claro que sí. Además, Ronda. allí hay un museo espectacular que va precisamente pues del tema que estamos tratando esta tarde, el Museo de los Bandoleros. Museo único en el mundo. No hay otro sobre este fenómeno, quizá porque este fenómeno en sí, de este tipo de gente, gente salvaje, que decían en la prensa de la época también, montaraces, personas que estaban acostumbradas a la vida en el campo, y que sin embargo vamos a descubrir que eran, los románticos por lo menos si lo dicen, muy limpios, muy aseados. Eran personas que tenían que ir impecables por ciertas cuestiones que luego vamos a descubrir. Bueno, Jesús Almazán es el director del Museo del Bandolero, o del Museo del Bandolerismo de Ronda. Han estado recopilando durante años todo tipo de material, algunos documentos, ropajes, historias, algunas que luego nos va a decir sangrantes. ¿Le escuchamos? Yo me iría a los gestos personales de los bandoleros, ¿no? Porque ha sido muy costoso pues adquirir ese tipo de material, ¿no? Porque ya sabes, siempre o queda en manos de gente extraña o de familiares. Entonces, bueno, pues hay que insistir muchísimo para conseguir ese tipo de material, ¿no? Te puedo contar que allí está la billetera de Pasos Largos, una cruz de Caravaca que siempre llevaba, Pasos Largos siempre le acompañaba. Podemos los estribos del niño del Pernales y el niño de Aragán, en fin, tipo, ya digo, objetos personales, ¿no? Aparte de un trabuco del año 1800, o sea, una pieza fantástica, y bueno, ya digo que incluso hay vestuario, ¿no? Juan Carlos Elgelmo, que poco más y coge la guitarra, y se pega aquí unos acordes tremendos. Estamos ya, que esto parece el
café de Chinitas, por lo menos, Carmen, ya ambientados. Nos pondremos los zapatos de tacón y haremos un taconeo si hace falta encima de la mesa. Aunque precisamente hay mucho tópico que luego no se cumple en esta gente. Es decir, hay mucha invención posterior, muchas cosas que se han ido estereotipando y que vamos a descubrir que no eran así, Manuel Barrios, aparte de uno de los grandes periodistas y escritores andaluces, acaba de publicar un tratado interesantísimo que se llama Ronda de los bandoleros. Lo ha publicado Andalucía Abierta, de la Fundación José Manuel Lara, y es un análisis con documentos muy concretos sobre la vida y muerte de estos personajes. Y lo primero que nos dice, ¿sabes lo que es, Carmen? La división clara. Se llamaba bandolero, se llama ahora con el paso del tiempo a todo el mundo, y no, había dos tipos muy bien diferenciados. Empezamos por la admiración, naturalmente, que provoca una admiración popular enorme. ¿Por qué? Porque es un rebelde. En principio es un rebelde contra el poder constituido. Si el poder constituido está representado por el deseado e indeseable Fernando VII, pues lógicamente tiene todos los aplausos y todas las devociones del pueblo. Esto por una parte. Por otra, el bandolero se acompaña siempre, se caracteriza por su valor, por su coraje, por su galantería, que esto es muy importante. En principio no podemos confundir, o no debemos confundir, el salteador de camino y llamarle bandolero. Se llama bandolero hoy y ayer también al Pernales, y el Pernales no fue un bandolero, primero porque no tenía bando o banda, segundo porque era un criminal nato, y el bandolero no es un criminal nato. Sí ejerce una venganza, una justicia vindicativa sobre aquel que le ha hecho daño o sobre aquel que representa un daño para el sector de la sociedad que él en cierto modo representa, pero no es un criminal nato. La otra realidad, Milenio 3, en la cadena SER. Amigos muchos de ellos del cante flamenco, mucha relación entre el mundo del flamenco, sobre todo el mundo de los toros. Vamos a descubrir que algunos de los grandes bandoleros y muy sanguinarios, como el caso de José Ulloa el Tragabuches, eran toreros, y toreros que tuvieron cierta fama cuando este arte prácticamente nacía. Dejaron las banderillas por los trabucos, y algunos con un amplio saco de víctimas a la espalda. Bueno, Manuel Barrios ha dejado muy claro que había gente que era digna de admiración porque iba contra el poder establecido, porque ayudaba a la gente, y sin embargo había otros que eran salteadores simples de caminos. Una división que todos los especialistas enfatizan muy especialmente. Y otra, hablábamos de la limpieza, ¿verdad? La limpieza. Claro, vemos imágenes, vemos grabados, vemos fotografías incluso en este libro que hoy regalamos, 7640, Bandidos Célebres Españoles, que suena porque es un lomo gordísimo, 2 tomos, y vemos fotografías de unos muy atildados, con unas estampas dignas del 19, y otros, sin embargo, son personajes harapientos y monstruosos. Manuel Barrios sigue indagando en esas diferencias. Si a esto añadimos el que acostumbra a vestir muy bien, a ser muy limpio, y esto está justificado porque al montar a caballo todo el día, el sudor del caballo se une al suyo y le exige una limpieza casi extrema. Se ven a los bandoleros, o dicen que se veían con sus camisas blancas irreprochables, naturalmente. Esto es una diferencia. Hay otra diferencia esencial, la estampa, el pintoresquismo, si queremos llamarle, pero indudable. Estamos rozando el tópico, pero es que el tópico muchas veces es cierto. Y qué duda cabe que entre un bandido huraño, sucio y sanguinario y un caballero, también entre comillas, que va en un caballo cuidadísimo, porque el caballo significa la vida para él, porque si el caballo le falla, lo cogen prisionero, y si lo cogen preso, pues su destino inmediato es la horca. Destino la horca, o los disparos, porque muchas de las fotos que acompañan estos tratados son precisamente bandoleros muertos. La inmensa mayoría acabaron en manos de la ley, lógicamente se fue acotando su territorio, y algunos, la verdad es que, bueno, parece que era el fin casi escrito, porque las fechorías alcanzaban límites increíbles. Hay un bandolero, sin embargo, que no tiene nada que ver
con esa imagen típica del hombre de campo, agazapado entre las montañas, esperando en el camino a que pase ese carruaje o esa persona importante. Ese bandolero limpio, ese bandolero sí que era limpio también, y sí que era atildado incluso, pero no actuaba en el campo. Dicen que la historia del único bandolero urbano, y actuaba en Madrid, Carmen, era Luis Candelas. Vamos a conocer su historia, vamos a ver por qué es tan famoso, por qué en Madrid todavía hay placas, todavía hay célebres tabernas que recuerdan este personaje. Luis Candelas era un bandolero que actuaba entre las calles de la ciudad, y actuaba precisamente muy cerca de donde estamos ahora, muy cerca de Gran Vía 32, por calles como Tudescos, la antigua calle de los Leones. Bueno, ahí tenía esos refugios. Se juntaban en tabernas de nombres, pues fíjate, la banda de Luis Candelas se juntaba en una taberna que se llamaba la Taberna del Traganíños. Es increíble la cantidad de nombres, de fonemas de historia y de leyenda, pero Carlos Barroso nos va a introducir un nombre que, para quien no lo sepa, la mayor fama era un mortadelo de su época, en el sentido de que se disfrazaba y cambiaba cualquier tipo de atuendo en apenas minutos, y la gran fama era que su picaresca, su ingenio, era superior al manejo de las armas. Al menos es lo que nos ha llegado. Este bandido de Madrid, bandido de la Villa y Corte, tuvo en jaque a la policía, tuvo en jaque a las autoridades, y tenía una increíble perspicacia para cambiar de personalidad, y tenía, eso sí, unos grandes gastos en sastrería, porque se gastaba gran parte de los dineros que recaudaba de esa manera, robando, pues para tener un buen arsenal de trajes distintos, con los que salía a vagar cuando caía la noche. Genio del disfraz, capa errante que viajaba veloz por los suburbios de Madrid, hombre escurridizo al que nadie podía atrapar. Ingenio e inteligencia desgraciadamente enfocados al hurto, Luis Candelas fue el único bandolero urbano. Luis Candelas, el bandido de Madrid. Relacionado con la masonería, fue el malhechor más célebre de su tiempo. Una estrella mediática que llenaba páginas de los diarios y que hizo gala de no haberse manchado jamás las manos de sangre. Sus actos se confunden con la leyenda, sus palabras con la fábula recreada 1000 veces por generaciones venideras. Es Luis Candelas, el hombre y el mito. Luis Candelas, los retratos que nos han llegado hasta hoy, nos muestran un hombre, eso, de aspecto muy cuidado para la época, que gustaba de afeitarse, y dicen, bueno, de darse incluso cremas y tratamientos de la época, casi antediluvianos, que tenía pañuelos enroscados en la cabeza muchas veces como símbolo para distinguirse del resto de colegas de oficio. Y sobre todo Luis Candelas, que era un hombre que, como decimos, hizo gala de un tremendo ingenio. Sería un pícaro, un timador, más que un bandolero a la antigua usanza. No lo sabemos, pero su mito llegó hasta las más altas cumbres del poder. El día que metió la pata, dicen, es cuando robó directamente a las modistas de la reina. Luis Candelas se diferenciaba del resto en ser persona culta, instruida. Había leído muchos libros, decía, y de ellos había aprendido el saber, la triquiñuela, el truco. Un Luis Candelas que habló incluso a la prensa que, como ocurriría después con los jóvenes bandoleros niños, pues seguía sus andanzas, y para muchos se convirtió en una especie de héroe, de fantasma. Hay debates en la prensa de esa época en Madrid en la que se discute si Luis Candelas era una mujer. También se decía que Luis Candelas era casi un espectro, que no existía de verdad, que eran varios Luis Candelas actuando en diferentes puntos de la ciudad, causando un miedo, un pánico, una expectación social que parece digna de los tiempos actuales, ¿no? Cuando ocurre el miedo a la inseguridad, por ejemplo, que hubo sobre todo en una época en Madrid. Luis Candelas hablaba al pueblo, y además a veces con con un talante de reto directo a las autoridades. Era Madrid, era el cogollo, la ciudad antigua de Madrid, y no podían atraparle. ¿Cómo era posible? Hubo hasta 200 personas destinadas solamente a seguir sus pasos. Sin embargo, nadie daba con él. Esto es lo que decía poco antes de su muerte. La máxima que rige mi conducta es la siguiente: el dinero está mal repartido, y no es justo que mientras unos arrastran coches, los demás vayan por el lodo. Así pues, los que nivelamos fortunas, sin matar ni hacer daño, ejercemos una industria pacífica
que hacen mal en perseguir. Además, uno tiene sus necesidades y no ha nacido para ejercer oficios mecánicos, pues he recibido instrucción y he leído muchos libros. Isabel G. Ortigas es una escritora que, ha pasado años investigando la vida de Luis Candelas. Ha pasado años investigando la figura del bandido madrileño más célebre sin duda alguna. Y llegaba a una conclusión importantísima. No solo era el único, según ella, bandido urbano, sino que además incluso hablaba de un bandido bueno. Escuchamos. Estuve investigando los otros bandoleros y todos eran de la serranía de Ronda y de esa zona, y eran distintos. El nuestro, digamos, entre comillas, Luis Candelas, pues sí era el único bueno realmente, porque jamás mató a nadie ni nada. Además que era un pícaro y además muy simpático. Era capaz de hacerse pasar por otras personas, capaz de disfrazarse para engañar a la gente, pero engañando siempre bien. No sacaba navajas nunca amenazó a nadie para robarles, y era pues ante todo una persona buena, un personaje entrañable. Personaje entrañable, es decir, parece que ese, no vamos a decir síndrome de Estocolmo, pero sí cuando uno estudia una figura, pues evidentemente tiende a dos cosas: a quedarse con lo más negativo o a quedarse con los aspectos positivos. Y parece que ese fantasmagórico Luis Candelas tenía algunos aspectos positivos que han enganchado a muchísima gente. ¿Qué dice la gente? 7640. Recordamos que sorteamos ese libro absolutamente mítico, Bandidos Célebres Españoles, 2 tomos de Hernández Guirbán. Pues más mensajes que nos siguen llegando al 7640, ya sabéis, palabra clave milenio, y además algunos de ellos de familiares de bandidos. A ver, ¿de Pilar cuál? desde Madrid, que nos dice: mi abuela me contaba miles de historias sobre el Tempranillo, del que soy descendiente en la Sierra de Alcaraz. Tú fíjate, Pilar de Madrid, descendiente del Tempranillo. Otros amigos, Ramón de Castellón. Vamos a conocer su vida, José María Hinojosa, el Tempranillo. Ramón de Castellón nos dice: el torete bajó de un tren en Castellón y nos pidió dinero para volver. ¡Qué fuerte! Ángel Fernández Franco, uno de esos bandoleros entre comillas modernos que incluso fue estrella del celuloide en su época. Lorenzo nos dice: uno de mis abuelos fue bandolero, obligado durante la guerra, era de San Pedro de Alcántara. En la guerra civil, imagino que se refiere, donde también hay fenómenos que se confunden con el bandolerismo. Dice otro amigo: no os olvidéis del catalán Serrallonga, aún hoy se busca su tesoro. Cristian desde la Cava. Tesoros, símbolos, masonería, crímenes, que también los hay, engaños, una vida fascinante. Esta tarde en el especial Milenio 3 viajamos al mundo de los bandoleros. La otra realidad. Milenio 3 en la cadena SER. Son las 9:38 y ya está con nosotros en este estudio 1, hoy transformado, casi en la serranía de Ronda. Está un buen amigo de este programa y además es el comisario de la zona centro de Madrid, y un hombre sobre todo curioso, que me sorprendió diciéndome que estudió muchísimo el tema de los bandoleros. José Manuel Sánchez, buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches, sí. Estudiaste profundamente el tema de los bandoleros. Y lo sigo estudiando porque el tema de los bandoleros no se deja. Y hombre, y además, date cuenta que toca dos de los palos que a mí me gustan en mi vida, ¿no? Que me gustan los toros, está muy vinculado a los toros. Ten en cuenta que Tragaúches, por ejemplo, era un torero que precisamente por no poder torear es por lo que le vino la desgracia que le vino después, y terminó en el mundo de cuidar los toros y estas cosas. Y además en lo que es mi trabajo y mi pasión desde hace 32 años, que es la policía vista, porque yo hago mi trabajo como lo hago, pero procuro verlo desde un aspecto humano. La inmensa mayoría de los bandoleros, de los maquis y gran parte de los delincuentes tienen una parte que generalmente es la que no se dice, que es el territorio humano, ¿no? Que en muchos casos nos lleva a unas sorpresas que cada vez te exigen verles más. Yo el otro día te comentaba, la parte humana de Tragaúches o de Pasos Largos es enorme. Yo defiendo que a Pasos Largos la policía, en este caso la Pasos Largos, que para que la gente lo sepa es el último bandolero. El último bandolero muerto. Yo fui a Ronda porque allí es donde estaba un hombre, llamaba Pasos Largos porque pedía 1,90, muy feo, tenía un aspecto muy duro, pero vamos, murió ya con el pelo blanco y por esto. Yo digo que sí, que con la policía actual o con la Guardia Civil actual, Pasos Largos no hubiera sido bandolero, era sencillamente un infractor de caza, que es de lo que vivía y es de lo que le gustaba. Seguramente la persecución a la que le sometimos, pues porque la época de entonces exigía que el señorito mandaba incluso
en las fuerzas de seguridad y en todo esto, dio lugar a que tuviera, y digo tuviera un poco entre comillas que defenderse, echarse al monte y terminar como terminó, mató al señorito. Estamos hablando, José Manuel, porque además no quiero que dejes el misterio de Pasos Largos, que la gente está preguntando por él, el último bandolero, entre comillas. Sí. Además la gente preguntando cosas, algunos descendientes de Estábamos ahora con Luis Candelas, sí, que ese sí que rompe, parece, todo el parámetro del bandolerismo cotidiano. Primero porque actúa en Madrid, actúa en estas calles de por aquí, ¿no? Sí, sí, y era, aparentaba como un ciudadano normal, grandes sorpresas. Mira, yo en estas cosas, ¿sabes lo que creo? Que quienes le perseguían entonces, mis compañeros de entonces, muchas de las veces sabían exactamente dónde estaba, pero unas veces el mito convierte en miedo la actuación policial. Y además, en otros casos, hasta, sobre todo en esa época, yo creo que hay algunos episodios de mala conciencia, ¿no? Y luego además es que a alguien que quiere tanto el pueblo, o una parte importante del pueblo, ¿cómo te vas a meter con él? Si al final, contra el que van a ir es contra ti, ¿no? O sea que José Manuel, me estás diciendo, y parece que ocurre también en fenómenos como el de José María el Tempranillo, otro de las figuras que vamos a diseccionar, entre comillas, hoy aquí, se ganaron, eran esos bandoleros de tipo A, vamos a llamarlo así, porque estaban los especialistas diferenciando entre el bandolero y luego el salteador de camino sanguinario. Esta gente, elegantes, esta gente con mucho ingenio para el arte del engaño, no lo olvidemos, pero tenían el favor popular aquí en Madrid. Eran una especie de Robin Hood, daban dinero a los pobres realmente, o es un mito. Sí, sí, hombre, era fácil, ¿no? Es más fácil dar a los pobres el dinero que consigues de una manera, pues eso, te cuesta poco, pero no lo hacían de una manera baladí, es decir, no lo hacían en plan generoso solamente, sino como una estrategia lógica. Mira, yo soy de León, de un pueblo de León que se llama Villanófar, justo al lado. Yo he conocido un bandolero, y he estado con él hasta hace muy poco tiempo, y he jugado con él, y me ha contado sus aventuras, además las he comprendido, me explicaba. Este bandolero era maqui, no era de los bandoleros estos, pero era de los bandoleros de los maqui. Le llamaban el loco de Villacidallo, que es un pueblo que está justo al lado del mío. Este hombre fue a Francia, finalmente se casó allí, vino felizmente aquí a esto. Disfrutó después de su jubilación aquí, tenía una granja en Francia, ya digo, yo hablé mucho con él, y se había convertido en un mito. Realmente lo que era un hombre muy listo, que sabía bien cómo moverse. Mi abuelo Máximo, al que yo murió pues siendo yo muy joven, tenía yo 12 o 13 años, no me explicaba yo cómo era posible que en casa de mi madre se hablara siempre bien del loco de Villacidallo, que era un maqui en aquella época, ¿no? Finalmente lo comprendí, sobre todo porque le conocía a él. Era un individuo que sabía muy bien, teniendo un grupo de bandoleros, que eran los maquis que había por allí. Bandolero porque tienen banda, claro, decir, ¿no? Sabían situarse muy bien. Este hombre, por ejemplo, aguantó en Valdealiso, que es otro pueblo que está allí al lado, que habían tenido la Guardia Civil, el chivatazo de que allí estaba, y efectivamente allí estaba, habría ido a ver una novia o alguna de estos. Se subió a un árbol, y justo debajo de ese árbol pusieron un plantón de un guardia civil, y estuvo más de 20 horas en la copa del árbol sin poderse mover, me lo contaba él, porque el guardia civil estaba debajo. Nadie en el pueblo dijo que allí estaba el loco de Villacidallo. Claro, se conseguía, digamos, el afecto de un pueblo, porque estos bandoleros, por ejemplo, en el caso de Luis Candelas, actuaban contra quién, actuaban sobre todo contra personas más poderosas. Claro, contra el opresor, o contra el que ejercía. Muchas veces el opresor resulta que es un hombre pobre, quiere decir, no es un hombre poderoso y tal, pero es brutejo, es el falangista de turno en el caso de los maquis, como me decía pues seguramente un infeliz que por ideas que le habían metido en la cabeza reprimía a ellos. Sin embargo, los ricos, mi abuelo, mi bisabuelo eran ricos, llegaban a pactos, y él dormía en los aposentos de la servidumbre de la casa. Allí dormía cuando iba, y llegaba la Guardia Civil, y mi abuelo, que era un hombre de bien, cuando le preguntaba, le dice, bueno, cuídese usted, que a lo mejor viene el loco un día de estos. El loco estaba durmiendo allí, bien seguro además, y de allí se llevaba pues unos jamones, unas onzas de plata o de oro, de lo que fuera, y se acabó. Y así es como podían vivir todos, ¿no? Eso sí, mi abuelo ya se encargaba de que no le pasara nada a los guardias civiles, porque ocurría
al revés también. Los guardias civiles también son padres de familia, también están pues digamos, utilizados por el poder, un poder fáctico extraño que estaba ahí, que es el que le hacía malos a los malos. Yo creo que era una cuestión de pura necesidad, porque este hombre después era un hombre muy solidario, conocía el monte a la perfección, y te contaba muchísimos años después cómo entre una pareja de guardias civiles pasaba rastreando el camino, cómo se encomendaba, cómo hablaba con... Eso era una imagen casi poética, ¿no? Él habla con los animales. ¿Hablar con los animales? Sí, habla con... Claro, sí. Se pegaba temporadas enteras solo en el monte, solo, y tiene necesidad, me decía él, es que uno tiene necesidad de hablar con alguien, y hablas con quien te quiere, y tú puedes encontrarte a un lobo en el monte que al final estableces una relación con él. El que no hablaba con los lobos, que se sepa, era Luis Candelas, porque actuaba aquí en Madrid y actuaba de una manera además curiosa. Fíjate, vamos a escuchar un momento a Isabel Gea, la autora de este libro llamado Luis Candelas. Su muerte fue también enigmática, se escribió mucho sobre ella. La escuchamos. Para mí en concreto fue una muerte heroica, porque supo enfrentarse a la muerte de cara. Le llevaron sentado en un burro, le trasladaron desde la cárcel de la Corte, que está lo que es ahora el Ministerio de Asuntos Exteriores, lo que es el Palacio Santa Cruz. Le trasladaron desde allí por toda la calle Toledo hasta la puerta, hasta salir por la puerta de Toledo, y allí es donde le ejecutaron. Concretamente en el solar donde ahora se levanta el consultorio de la Seguridad Social de Pontones. Y ya cuando subía al cadalso dijo al pueblo de Madrid que jamás había manchado sus manos de sangre, porque jamás había ni siquiera amenazado a nadie, ni había matado a nadie, que bueno, que moría pues porque le habían condenado a muerte, y se despidió con unas palabras algo así como: sé feliz, patria mía. Una muerte pues muy digna realmente. Luis Candelas, al que muchos han escrito o dibujado, o se han referido a él envuelto en capas, vagando por Madrid, con símbolos de los que también vamos a hablar. Y Luis Candelas, que empezó a ser célebre en la prensa de la época, en la protoprensa de la época, por timos sobre todo, realmente curiosos, timos que han pasado casi a la historia. Escuchamos uno de ellos. Entró en una tienda de paños, una pañería, para comprar pues una serie de telas, paños que se llamaban entonces, y entró pues con la cuerda de un burro. Y entonces pues le dijo al dueño de la tienda, dice: sostenga usted la cuerda mientras yo voy eligiendo los paños, y los eligió. Y entonces dijo: siga usted sosteniendo la cuerda, que voy a colgar los paños del burro y ahora entro yo y le pago. Y se marchó con los paños. No había tal burro, la cuerda estaba atada a una reja, a una ventana de al lado, a una reja, y cuando salió el dueño de la tienda pues se encontró con que ni le habían pagado, ni había burro, y le habían robado. Acabó en el cadalso, ejecutado muy cerca de aquí, pero se ganó la comprensión de muchísima gente de la época. Se rumoreaba que daba dinero a los más necesitados, no sabemos cuánto de mito y de verdad hay, pero lo que también se rumoreaba, José Manuel Sánchez, el comisario de la zona centro, al que agradecemos que esté con nosotros, se rumoreaba también que tuvo conexiones con un fenómeno casi misterioso de la época de Madrid, que era la masonería. ¿De esto se ha podido probar algo, José Manuel? Cualquier cosa que se pueda probar. No se profundizaba en la época porque no interesaba la masonería. Sabes que en esa época era casi tabú. Algunos dicen que porque precisamente a quien podía esto no le habían admitido como masón, y entonces les juró muerte eterna, ¿no? Pero si no era con la masonería, con algún otro, de alguna otra manera tienen que estar vinculados con grupos entre comillas de poder, si no es imposible. En la historia del bandolerismo que más conocemos, el último ejecutado por garrote vil fue Ruiz Jarabo. Jarabo era sobrino del ministro de Justicia, un hombre muy poderoso, ¿no? Pudo hacer todo lo que pudo hacer naturalmente porque tenía ese apoyo, si no hubiera caído. De todas maneras, conexiones con grupos de poder. De poder de cualquier naturaleza. O sea, que en Madrid podía haber bandas más organizadas o poderes políticos incluso. O poderes políticos de los que estaban mandando. Los 7 niños de Écija
se apoyaron unas veces generalmente en lo que era España, es decir, lo que ellos entendían como mejor defensa de España. Si el rey era un pelele como esto, pues ellos iban contra el rey, le volvían locos, se ponían de acuerdo con quién, porque ellos terminaban siendo verdaderos servidores de España, ¿no? El último muerto de los 7 niños de Écija, muerto fusilado, murió también lo mismo, diciendo prácticamente eso. Aludiendo a la patria, es muy curioso eso, José Manuel, porque uno desde fuera dice Luis Candelas, bueno, pues un timador, y de repente su muerte se envuelve de heroicismo, porque caramba, parece que se refiere a la patria. Hubo una escandalera tremenda en la prensa de la época, e incluso yo te preguntaba de la masonería, porque algunos especialistas, José Manuel, como Sebastián Vázquez, que conoce el tema de la masonería desde dentro, nos hablaba de que sí, hay referencias de que en esas capas, esos disfraces que tanto utilizaba Luis Candelas, aparecieron en alguna ocasión, y la prensa lo decía en la época, símbolos masónicos. Símbolos, escuchamos, como estos. Los símbolos clásicos de la masonería podemos decir que son 3. El primero es el triángulo sagrado donde está el ojo, y luego la escuadra y el compás. Esta escuadra y el compás son los símbolos fundamentales de la masonería y están presentes en todos los grados, en todas las logias, y vienen a representar lo que es la estructura, la geometría de la que utiliza el gran arquitecto del universo para construir. Se preguntaba más Sebastián Vázquez si esos símbolos, bueno, claro, podía ser una capa robada de un masón y se la hubiera puesto él encima, pero este especialista en el mundo de la masonería habla de que no solo las logias típicas existían, con sus ceremonias tan grandilocuentes, habría otro tipo de logias aquí en Madrid instauradas, una clase B en la masonería, a la que pudo pertenecer el mítico Luis Candelas. Pues se dice la historia que era bastante activa, también era joven, pero ya se habían establecido logias en Madrid, y fueron ya, sobre todo ya unos años después, muy potentes. Y la masonería que llegó a España con los ingleses, pues se extendió bastante rápidamente y adquirió un gran protagonismo. En aquella época es un momento de crecimiento muy grande, que existían lo que se llamaban logias salvajes. Una logia salvaje es aquella que no ha tenido una carta patente de ninguna otra logia, que es como suele funcionar habitualmente. Entonces, si perteneció o no a una logia salvaje no lo sabemos, pero mi opinión es que si fue masón, posiblemente perteneciera a lo que se llama una logia salvaje. Logias salvajes. José Manuel Sánchez hablaba hace un momento, y para que la gente nos entienda, José Manuel, de un grupo aparentemente terrorífico que eran los 7 niños de Écija. Muy rápidamente, Carmen, ¿quién eran estos personajes? Los 7 niños de Écija comenzaron siendo una partida de guerrilleros que lucharon contra los franceses en la Guerra de la Independencia, pero acabaron convirtiéndose al bandolerismo. Estos forajidos hacían uso de la violencia, eran malhechores y en algunas ocasiones asesinos. Tanto es así que los propios ciudadanos de Écija siempre rechazaron que los bandoleros fueran hijos de su ciudad. La banda la componían 7 bandidos y a cada baja sustituían al fallecido por un nuevo bandolero, con lo que siempre formaban el mismo número. Había siempre entre ellos un fraile, Fray Antonio de Legama, que les acompañaba en todas sus fechorías. Su campo de operaciones se delimitaba en la zona comprendida por Écija, Carmona, Lora del Río, Marchena y Osuna, aunque también protagonizaron algunas incursiones ocasionales en la provincia de Málaga. Indagaremos sobre este grupo. José Manuel, claro, esto es lo que dice la historia oficial. Una banda, un número en concreto, número mágico para muchos, el 7, y que se iban recomponiendo siempre. Caía alguno, que debían caer varios, y se ponía otro, ¿no? Pero tenían verdaderas colas para entrar. ¿Colas para entrar? Verdaderas colas. Yo, cuando entró Tragabuches... del que vamos a hablar en la segunda hora, que es apasionante su vida. Tuvieron muchísimos problemas, porque el Tempranillo... pues criticaban que por qué tenía que entrar este individuo, que además no sabía nada de él, no tenía antecedentes. Incluso en algunos repartos, cuando el jefe de la banda decía que no se podían tocar las monedas que se habían cogido, Tragabuche se quedaba con alguna, ¿no? O le pagaba alguna, y había muchas críticas. Es decir, era una banda efectivamente de 7,
efectivamente mataban, les dolían las muertes en muchos casos, en otros no, sobre todo cuando eran de los ricos. Iban buscando a los ricos, utilizaban mucho el engaño para no tener que... Pero tenían colas de hasta 30 y tantas almas que querían entrar. Increíble, 30 y tantas personas esperando ser un niño de Écija. El 1 de julio de 1817 se hace público un edicto a este respecto, ¿no, Carmen? Lo emitió la Audiencia de Sevilla y era para perseguir a los niños de Écija. El edicto incluía estos nombres: Pablo Aroca, el Ojitos; Diego Meléndez; Juan Antonio Gutiérrez, el Cojo; Francisco Nájero Becerra; José Martínez, el Portugués; y el Fraile. Se armaron cuadrillas de escopeteros en los pueblos más importantes de la comarca y consiguieron prender a varios de los señalados, unos vivos y otros muertos. El jefe consiguió escapar. Luis López y Antonio Fernández fueron ahorcados, descuartizados y puestos en los caminos. El resto fue víctima del garrote vil, excepto José Alonso Roxo, que fue ajusticiado en Sevilla. Es muy curioso, José Manuel, que algunos de estos bandoleros célebres, cuando eran atrapados, eran descuartizados y sus miembros colocados en diferentes puntos como advertencia a la plebe, ¿no? Sí, pero muchas de las ejecuciones de los niños de Écija las presenciaban y estaban allí, incluso en algún caso hicieron liberaciones otros de los niños de Écija, otros de los miembros de la banda. Ese fue el gran problema de Tragabuches, que tuvo que decidir finalmente. No pudo resistirse para liberar a sus compañeros. Fue cuando se empezó a llamar Montoya, cambió de nombre, se fue dijo aquí se ha acabado, y se metió en una hacienda como mayoral, y allí pues le regaló una yegua al dueño. Es decir, una historia bonita, pero cada vez que sabían que iba a haber una ejecución, iban a intentar liberarlo en el mismo, esto les parece de película, pero debía ser así, José, claro. Intentar liberarlo en el momento en que se instauraba ya el cadalso ahí en público. Porque no solamente les partían en cachos, sino que sonaban todas las campanas de Sevilla. Y el espíritu de los niños de Écija se repartía, porque ahí nacía la leyenda popular, ¿no? Entonces no se podía estar paseando el cadáver por allí, entonces había que partirlo en trozos para que todo el mundo lo viera, para que vieran que efectivamente eso era imposible de unir. El deseo popular, en muchos casos, lo que hacía era recomponer esos trozos de carne y en el espíritu volverles al monte y seguir manteniéndoles como el mito de lo que eran, aunque en el fondo eran humanos y claro, no volverían. Estamos en la recta final, pero José Manuel Sánchez, nuestro experto y comisario de la zona centro, vamos a escuchar a muchísima gente en la segunda hora, está refiriéndose constantemente a un personaje por el que siente especial fascinación, y vais a comprender por qué. Menuda historia: José Ulloa el Tragabuches, torero y bandido. Una historia increíble que, si la coge un director de cine norteamericano, hace un peliculón increíble. Carmen, muy rápidamente, algunos de los detalles que está preguntando la gente. Continuamos 1640 y seguimos después. Juan de Villena nos pregunta, por ejemplo, ¿qué sabéis de Jaime el Barbudo? Vivió en Alicante y Murcia. Antonio de Almería: aquí en Andalucía, el que trabajaba y cometía un delito se tiraba al monte y se unía a una partida donde podía hacer incluso fortuna y respeto. Otro amigo, Miguel de Santiago, nos dice que contemos la historia de Pepa Aloba, la bandolera más importante de Galicia. Qué curioso. Sí. El tema del bandolerismo me encanta. Mi abuelo era de Cantillana, de donde era el bandolero el barquero de Cantillana, nos dice Isaac desde Sevilla. Bueno, mucha gente descubriendo que en diferentes puntos hay un representante en el mundo del bandolerismo. Un mundo con mucho más misterio del que se pudiera imaginar. Un mundo en el que vamos a seguir investigando en esta especie de inmersión en vivo. Bandolerismo, Milenio 3, continuamos en apenas unos minutos. Seguimos. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Y aquí seguimos con este calor casi asfixiante, 31,3 grados en la Gran Vía, y casi viajando con la mente a Andalucía, el asunto de los bandoleros, mito y realidad, leyenda y misterio, y también caminando por las calles de Madrid, porque hemos hablado, por ejemplo, del celebérrimo Luis Candelas. Hay muchos personajes, muchos de ellos, como hemos dicho antes en este especial de Milenio 3, son todo un poema en cuanto a su vida.
Los 7 niños de Écija, que causaban el terror, causaban el espanto y a la vez la admiración del pueblo. A veces cuando los atrapaban, los partían en trozos después de pasar por el cadalso y eran mostrados en diferentes pueblos, para que la gente se sintiese segura. Habían muerto. La gente está escribiéndonos al 7640. Vamos a dar un libro de bandidos célebres españoles. Dicen el mejor tratado, el más completo, de Hernández Girbal, un libro muy antiguo de los años 70. Uno de los nombres, así como Luis Candelas para Madrid, es el bandido de Madrid, con esa facilidad para el timo, para el truco, con esa conexión directa, parece ser, con la masonería, con esas capas que engalanaba con esos símbolos, el compás, el ojo. Bueno, pues parecido, ese tipo de bandolero romántico que todavía da con el paso del tiempo buenos sentimientos, admiración por parte de la gente. Luego hablaremos del otro lado, del lado más sangriento, más oscuro, de auténticos bandidos sanguinarios. En Andalucía, como digo, sería la imagen de otro mito. Luis Candelas nos sugiere muchas cosas. Estoy seguro que ningún madrileño ignora ese nombre. En Andalucía pasa lo mismo, sobre todo en la provincia de Córdoba, con José María Hinojosa. Quizás si digo ese nombre no os diga nada, pero si le acoplamos un apodo, el Tempranillo. ¿Quién era este personaje, Carmen? Muy rápidamente, la ficha policial, iba a decir, José Manuel, casi metiéndonos en arena. Vamos a hacer la ficha policial muy sencilla, si te parece, del Tempranillo, y nos cuentas. José María Hinojosa Covacho nació el 24 de junio de 1805 en la villa de Jauja, en el municipio de Lucena, en Córdoba. Durante una romería en la ermita de San Miguel, José María mató a un hombre por causas no esclarecidas. Unos dijeron que por vengar a su padre, que había muerto asesinado años antes. Otros que por vengar a su madre, que había sido deshonrada por el asesinado. Otros que fue por una mujer. Lo cierto es que huye de la justicia y se echa al monte, empezando el bandolerismo. Su temprana edad hace que se le conozca como el Tempranillo. Se une inicialmente a la banda de los niños de Écija, pero pronto encabeza su propia partida y sus correrías se hacen célebres, tomando la fama de Robin Hood, que roba a los ricos para ayudar a los pobres. En agosto de 1832, en Estepa se pacta que los bandoleros formen el llamado Escuadrón Franco de Protección y Seguridad Pública de Andalucía, siendo el Tempranillo su comandante y debidamente uniformado, reciben en Córdoba la bendición del obispo y comienzan a patrullar por los mismos caminos que antes asaltaban. O sea, un ejemplo de bandolero reinsertado. José Manuel Sánchez, comisario del distrito de la zona centro, que está aquí con nosotros, junto a Katia Rocha, Carlos Barroso, del equipo por supuesto, y a Juan Carlos Ingelmo, en la nave hoy casi flamenca de este programa de bandoleros. Reinsertado. Pero no reinsertado, o sea, ahí lo que hace el empecinado es ser muy listo. Y el cura, lo del obispo tiene sentido, porque uno de los que tenía el poder de la lógica y de la cultura dentro de eso era el fraile, y el fraile era un hombre muy culto y tenía buenas relaciones con la iglesia. Además aspiraba a volver otra vez al convento. Pues bien, eso lo que indica es, si no puedes con tu enemigo, pacta con él y repartimos. Tú eres el que me quita lo malo del medio, nos ponemos de acuerdo en cuáles son nuestros intereses, y se terminó. Pero eso terminó como el Rosario de la Aurora, porque efectivamente el Tempranillo se metió en política, digan lo que quieran. El Tempranillo ahí dirigió no solo las partidas, digamos, policiales, sino que entró en exigencias políticas, ¿no? Y ahí ya no era él el que mandaba, ya había otros. Una pregunta, José Manuel. Se nos pinta, antes escuchábamos la voz de Carlos III haciendo el decreto de la carretera de Andalucía, también para acabar con esto que consideraban plaga de los bandoleros. ¿Era tanto el peligro que se corría en aquella época, por ejemplo, si íbamos en un viaje, si llevábamos impuestos, imagino, o recaudaciones? Es decir, ¿era tanto el poder, sobre todo en lo que es Despeñaperros para abajo, de esta gente? ¿Lo saqueaban todo? No tenían grandes informadores, ¿eh? Ellos sabían bien cuando daban el golpe, estaban muy bien informados. ¿Qué quiere decir esto? Que lo sabían desde dentro. Es decir, estos sí que tenían buenos confidentes, tenían muy buenos informadores dentro de donde se movía el dinero y por qué. Entonces, claro, se convertían en peligrosos porque tenían valor, estrategia, sabían dónde lo hacían, y sobre todo, ellos se cuidaban muy mucho, generalmente, de no
perder el favor popular y de no perder el mito que tenían ahí. Pero es que además yo creo que en la mayor parte de los casos lo sentían, ¿no? Yo algunas veces te he hablado de Tragabuches, que tengo sobre todo en lo que se refiere a su forma de querer, tengo una delicadeza especial con él, ¿no? Porque este hombre mató por amor, aunque mató a su amada, ¿no? Y además en el momento más terrible, ¿no? Cuando descubrió que su amada estaba con el sacristán. Eran personas muy encendidas en cuanto a los sentimientos, ¿no? Déjame que te lea solo una cosilla que decía Tragabuches, al que después fue... Uno de los 7 niños de Écija, famosos. Sí, después estuvo perdidamente enamorado de una muchacha, de una tasca, pero era tan reservado que nadie sabía. Entonces la muchacha, cuando estaban con sus favores, le decía: nunca me dices te quiero. ¿Por qué no me dices te quiero? Mira, te voy a leer cuando ya explota y dice que ha matado. Dice: lo último que le dije fue que la quería y tenía el amante escondido en la cocina. Dice: así que si vuelvo a decir eso me traerá mala suerte, Candela. Los grillos me lo han augurado, de verdad, no puedo decirlo. Es decir, se prohibía a sí mismo decir esa palabra porque había una vieja leyenda, una historia dramática. Claro, porque los grillos, él cuando llegó a casa y vio a su mujer alterada y tal, porque la realidad de este hombre es que iba a torear a Málaga, se cayó del caballo y se rompió un brazo. Vamos a contarlo, José, vamos a contar esa historia, vamos a recrearla porque es una de las historias más auténticas del mundo y además que, como digo, podría inspirar una auténtica película. Vamos primero con un edicto de persecución en la época cuando Tragabuches integra los 7 niños de Écija y es un personaje perseguido. Lo escuchamos. Se busca en toda Andalucía a José Ulloa, alias Tragabuches, torero y bandido, por ser este sujeto el miembro más cruel y sanguinario de los llamados 7 niños de Écija. Su última fechoría está datada a las afueras de Ronda, lugar en el que degolló a un joven y arrojó a una mujer por el balcón. Se ruega a los habitantes de los pueblos de Sierra Morena den cualquier información sobre el susodicho con el fin de atraparle para que le sea impuesta la pena de horca sin eximentes. Que nadie se aproxime a él ni trate de detenerlo por sus propios medios bajo ningún concepto, pues se trata de persona peligrosísima, con gran manejo de la navaja y el cuchillo. El Tragabuches, en Ronda le ocurrió esta historia que ahora os va a recordar. ¿Está en su casa todavía? Está en su casa, está en su casa, que allí está. Ahí está el balcón donde tiró a su... Sí, está desde el balcón, que parece mentira, que dice, desde este balcón cómo se pudo matar. Pero fíjate, y claro, es que hay que situarse en la época, ¿no? Él vuelve, iba a torear... Lo primero, él era torero. Torero. ¿No? Iba a torear a Málaga. Se monta en su caballo y en el camino cae del caballo y se rompe una mano. Y vuelve con todo el dolor, que un torero entonces no era como ahora, que les hacen en la escuela y tal. Una de las grandes oportunidades de su vida se había caído. Y vuelve con todo el dolor. Y no solo el dolor de haber perdido la corrida, sino el dolor físico que le produce la rotura del brazo, ¿no? Y llama a la puerta y tarda a su mujer en abrirle. Entonces, cuando le abre finalmente, a él le invade la sospecha, ese séptimo, no sexto, sino séptimo sentido que tienen, sobre todo la gente lista. Y además era gitano, que esto no es baladí a la hora de enjuiciar a su... Entonces, cuando abre su mujer, dice, muy tensa, muy nerviosa, le invade la duda y sube corriendo a su habitación, y cuando entra a su habitación ve la cama deshecha, ve que esto, pero mira en el armario, mira en todos los sitios y no encuentra a nadie, y entonces le pide perdón a su mujer. No obstante, la ve muy nerviosa, la pide perdón, y es cuando la explica que le han invadido unos malos pensamientos, que le perdone, que él no es así, pero que es... Y entonces se recuerda que tiene dolor y va a beber agua en la tinaja que hay en la
no muy alto. Ella murió, pero todavía después hizo una cosa. Cuando estaba allí muerta, bajó, la destapó la cara porque era muy hermosa, para que la cara se viera, y la enfundó. La falda que había dejado sus piernas al descubierto, le envolvió las piernas, se las tapó muy esto, y lo último que la dijo lloroso allí fue que tapa eso, que solo lo tenía que haber visto yo, y se lo has enseñado a quien no debías. Y ahí comienza la historia tremenda del tragabuches, que se une después, encolerizado, a esos 7 niños de Écija. Le hemos preguntado al director del Museo de Ronda, a Jesús Almazán, sobre la parte dedicada, que seguro que es una de las que más comentarios suscita, y sobre todo sobre ese detalle. Era un discípulo de los primeros maestros del toreo, era un hombre con un buen cartel, nunca mejor dicho, pero empezó su vida a torcerse. Nos lo cuenta desde Ronda Jesús Almazán. Curioso, porque este hombre era de la escuela de toreros rondeña, de los romeros, y curiosamente se cuenta que en Bilbao pues uno de los romeros pues le tuvo una acogida y tuvo que torear, lidiar los toros, ¿no? Y bueno, y fue conocido matador. O sea, ya también se cuenta la historia porque se fue a bandolero, ¿no? Porque la mujer le fue infiel y lo cogió y tal, y mató al amante y a la mujer, y se cuenta que se integró la cuadrilla de los 7 niños de Écija, ¿no? Pero luego su muerte desaparece, es decir, no hay un sitio donde se ubica la muerte, ¿no? El enigma de la muerte de ese bandolero nos decía José Manuel Sánchez ahora con un gesto que sí que había datos. Antes de eso, si te parece, vamos, ¿qué está diciendo la gente ahora mismo, Carmen? ¿Qué está comentando? Pues mira, precisamente Antonio de Málaga nos dice: soy de la Roda de Andalucía. José María Tempranillo está enterrado en Alameda, Málaga. Él nos decía eso. Antón de Lugo dice: el piloto fue un bandido famoso en los años 30 en el sur de la provincia de Lugo. El piloto, vaya sobrenombre. Yo también vi hace bastante al Torete y al Vaquilla en un bar de Terrassa. Además, el Vaquilla no se suicidó, se murió de sida hace poco en la cárcel. Bueno, hablaremos de ese otro bandolerismo, entre comillas, de los años 70, que es bastante diferente. Pero, José Manuel, tú decías, os comentaba el director del Museo de Ronda, que parece que hay cierto enigma, cierta bruma. Este bandolero que encuentra al sacristán dentro de una tinaja, le rebana el cuello de oreja a oreja y luego se une, con bastante saña, por cierto, a estos 7 niños de Écija. ¿Pero qué se sabe de su vida después? ¿Desaparece como la bruma realmente o se sabe algo? ¿Habéis indagado algo? Dentro de los 7 niños de Écija, a él siempre se le llama el gitano. Él es el gitano. A todos los efectos se notaba además que era gitano. Cuando se produce la muerte, el desastre de los niños de Écija en Sevilla, cuando les ajustician prácticamente a todos, desaparece. Y hay un momento, perdón, José, que atrapan prácticamente a toda la banda, ¿no? El único que queda libre, y yo creo que es por un aviso de amores, precisamente desde de un mesón, porque le avisan, le dan un trozo de tocino ahumado y con eso él escapa, y tiene las tentaciones todavía de ir a salvar a sus compañeros en Sevilla, pero no puede, desaparece. A partir de ahí desaparece y vuelve a aparecer, aunque esto no es estrictamente científico, pero yo creo que sí, y se probará no tardando mucho. Vuelve a aparecer como Montoya, una doble personalidad, o sea, otra persona, otra identidad. Sí, pero ya las referencias que hay son de unos 50 años en una finca, cuando van una serie de pobres a pedirle a una señora en una hacienda, le van a pedir pan, y ya con el pelo blanco se acerca y le dice a la señora que si además de pan, que muchas gracias, pero si además de pan tiene trabajo. Entonces le ve que es un hombre pues todavía bastante atlético, y esto le ve el propietario, el propietario de la finca, se le acerca y le dice que qué sabe hacer, que si sabe montar a caballo. Dice: algo sé, es una maravilla montando a caballo. Dice: y de toros, dice: algo entiendo, porque él era muy comedido. Le dice: pero has trabajado con toros. Dice: bueno, no exactamente, pero algo entiendo de toros, y todavía puedo utilizar muy bien la garrocha. Dice: hombre, a tu edad ya no hay tal. Pero le llama al mayoral y le dice: métele a este hombre por allá abajo y a ver qué puedes hacer con él. Y le dice: no quiero sueldo, solo quiero tranquilidad, una casa, un trabajo y estar reposadamente. Entiende tanto de caballos y era un hombre tan inteligente que se hace
Primero, porque es un hombre absolutamente leal, que eso es una cosa muy importante. Con sus conocimientos podía haberle dañado al mayoral y no le daña, todo lo contrario, se pone, digamos, a las órdenes del mayoral. Y hay una anécdota estupenda ahí. Él recupera después 2 hijos que tiene ahí, pero eso ya es una historia más larga. El caso es que cuando va a comprar caballos para la crianza, hay un momento en que pacta con los que compran él y compra una yegua, porque él en su mente le hace ver al mayoral y al dueño de la finca y a todo el mundo, le hace ver que la yegua alazana que hay allí le va a traer unos potros estupendos, digamos, a hacer una vacada, bueno, no vacada, en este caso una cuadra de caballos magnífica. Y ahí, como resulta que a él solo le habían mandado a comprar 2 machos, y compra una yegua, la compra por su cuenta, como siempre hacen ellos, dando la mano, y la paga con una moneda de oro. El dueño de la finca se extraña, pero ahí queda, y le dice: yo tenía que comprarla para que usted tuviera los mejores potrillos, se los regalo, pero esta alazana quería que viniera aquí. Y en ese momento yo creo que el dueño de la finca recuerda que siempre había dicho: esta cara me suena, esta cara me suena. Yo creo que cuando se entera de que ha pagado con esa moneda de oro, recuerda que efectivamente Montoya es el gitano de los 7 niños de Écija y es el torero Tragabuches. José Manuel Sánchez, el comisario de la zona centro de Madrid, que recordaba ese final brumoso de uno de los bandoleros, de los bandidos más especiales, lleno de tipismo, lleno quizá de imágenes de otro tiempo, y que todavía se sigue cantando. Los últimos ciegos contaban la copla de cómo desangró ese sacristán y cómo lanzó supuestamente a su mujer por el balcón y se enroló en aquella temible banda que acabó siendo ejecutada en Sevilla. Tú tienes ahí un libro, uno de esos tomos de bandidos célebres españoles, lo decía al principio del programa José Manuel, y la foto del Pernales de la portada, que es terrorífica, representa quizá el otro bandolerismo. Mucha gente habla de un bandolerismo más sangriento, más terrorífico. Vamos a descubrir quién fue este personaje. Antes de que Carmen nos haga una ficha y nos ponga en situación de ese otro tipo de bandoleros menos románticos que causaban miedo, pavor en esa Andalucía, vamos a escuchar a Manuel Barrios, autor, ya lo sabéis, de Ronda y los bandoleros. Le escuchamos. El Pernales era muy, muy temido. No tienen el sentido de la ternura, de la consideración por nada del mundo. Es decir, que quien piense que un bandolero de estas características, o mejor dicho, un delincuente, un salteador de caminos de estas características, no debe confundirse con el bandolero, porque el bandolero sí es asequible a esa ternura, a esa compasión. El sentido de la compasión es fundamental, como tú sabes perfectamente, en el ser humano. Y entonces hay una deshumanización en el delincuente que seguramente, por culpa de las necesidades, de los miedos, de la violencia, etcétera, etcétera, pues se deshumaniza totalmente. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. ¿Y quién sería este Pernales para dar tanto miedo todavía, parece, recordándolo a escritores tan prestigiosos como Manuel Barrios? Bueno, pues ¿quién era el Pernales, Carmen? Francisco Ríos González nació el 23 de julio de 1879 en la villa de Estepa, en la provincia de Sevilla, en el seno de una familia bastante humilde. Desde los 10 años ejerció el oficio de cabrero junto a su padre y ya tuvo sus primeros encuentros con la Guardia Civil, de los que no solía salir muy bien parado. Un día los guardias agredieron a su padre delante de él y Francisco se rebeló y comenzó a golpearles. Desde ese momento el odio a los civiles y el ansia de venganza fueron creciendo. Comenzó a robar en los campos, casas y tiendas que encontraba a su alcance. Al principio pequeñas cosas que irían aumentando en cuantía. El médico de Estepa le prestaba su ayuda para ir por el buen camino y el muchacho incluso aprendió a leer y escribir. Pero un trágico suceso, la muerte de su padre a manos de un guardia civil, cuando estaba cometiendo un pequeño hurto, le empuja de nuevo a la delincuencia.
empieza a servir como corredor de rescates en los secuestros, comienza a cometer actos crueles contra las personas ciegas, mancas o tullidas, y por ello no gozaba de fama de valiente, sino todo lo contrario. Llega incluso a quemar la espalda de su hija de 10 meses con una moneda al rojo vivo que acababa de sacar de entre las brasas. El Pernales, como ya le conocía toda la comarca, era un hombre bajo, no llegaba al 1,5 metros, ancho de espaldas, pelo castaño, con pecas y grandes ojos azules. Su aspecto era bárbaro y agresivo. Formaba una banda junto a otros 2 maleantes, el Canuto y el Niño de la Gloria. El primer gran golpe lo dan en el cortijo de la Cazalla, donde tras robar todo lo que tenían, violan brutalmente a la cortijera. Desde ese día se convierte en uno de los bandoleros más temidos por sus terribles fechorías, muchas de ellas con sangre de por medio. Murió a causa de unos tiros que le dieron en las ingles y le rompieron la femoral, pero por Andalucía se dijo que el muerto no era el Pernales, que éste había huido a México para continuar allí ejerciendo su profesión, la de bandolero. Pues Manuel, nos encontramos ahí con un personaje a la contra, que también lo hubo, no todo va a ser romanticismo, sino personajes sangrientos, casi la figura de un psico-killer, ¿no? Tenemos aquí. Sí, es que el Pernales le movió siempre el odio. Lo que yo he podido leer del Pernales, no veo un atisbo de amor, no veo un atisbo de afectos, a pesar de que hay detalles también, pero obligados, y yo creo que de pura estrategia, de dar algo a los pobres, porque es que si no tienes ayudas, te delatan. Y mantener solo por miedo, no es posible. Es decir, la estrategia es mantener más por amor que por miedo, más por afectos de las gentes que por miedo, pero tienes que poner algo de miedo, estando en el caso de un bandido. Pero hay otros casos, como es el del Pernales, en el que fundamentalmente el miedo es el que hace. Pero eso es lo que ocurre hoy de la zanahoria y el palo, ¿no? Es otra historia. Lo que ocurre es que este animalico utilizaba mucho más el palo que la zanahoria, y de los que hemos venido hablando utilizaban más la zanahoria que el palo. El ingenio, el engaño, el saber realizar esa picaresca, y sin embargo otros iban por la vía de la brutalidad más. Incluso físicamente, lo decía antes Manuel Barrios, se diferenciaba mucho la imagen que tenemos de algunos bandoleros célebres, siempre engalanados, con sus ropas limpias, sus caballos perfectamente aseados, y estos otros que cuando se ven las fotografías parecen seres mucho más brutales y primitivos, ¿no? Sí, de todas maneras es que algunas veces se confunden, y yo te diría que dentro de los bandoleros yo veo un tercer estadio en el que lo han sido prácticamente por necesidad, porque no se les ha dejado otro camino, y se les refleja en el rostro. Sin embargo, si lo miras en profundidad, si lo miras para saber lo que dice un rostro, efectivamente el Pernales, por mucho que le ocultes, no ves más que dureza. Sin embargo, hay otros que ves la primera foto y dices: qué tío más bruto, qué animal, como Pasos Largos. Y sin embargo, cuando ves fotografías de su vida reales, que todavía las hay en Ronda, cuando te acercas un poco más a él, a lo mejor porque le miras de otra manera, encuentras dentro de esa cara de animal, con esos dientes que tenía torcidos, con todo eso, ves muchos detalles de blandenguería, ves detalles de dulzura, aunque el rostro sea tan bruto. Y en este caso, como es, ya digo, el caso de Pasos Largos, tú la ves en las fotos y le dices: este hombre tenía que dar miedo. Yo creo que daba justo lo contrario a los que le conocían. Yo he podido hablar con alguno que le conoció, porque Pasos Largos lo ejecutaron en el 34, o sea que todavía está ahí, todavía hay algún bar en el que te hablan de él y que tienen allí, pues, y te dicen lo que yo te estoy diciendo. Era un hombre, no podía ser líder de nada, era un lobo solitario que al final lo que ocurre es que conocía tan bien la serranía que no había manera de cogerle, ¿no? Pero este hombre, en su expresión bruta, guardaba ternura. Pernales, en su expresión bruta, solo guardaba dolor y rencor. Hay fotos además terroríficas de lo que fue el prendimiento de muchos de estos bandoleros, que ahora nos van a contar desde Ronda, que siguen exponiéndose ahí en ese museo único en el mundo, el Museo del Bandolerismo. Katia, rápidamente, 7640, la gente preguntando cosas en este programa tan especial y tan distinto. Y además es que hay un montón de nombres de bandoleros que nos van diciendo. Por ejemplo, en Valencia nos dicen también estaba el Bolao, el Batiste, el Rayo y el Pirri.
Otro oyente nos dice que nadie se acuerda de Nani, de su aparición, y dice que hasta se hizo una película. También nos recomiendan la película Carmen, que se habla de bandoleros. Sí, aunque de un bandolero renegado también, que aparece por ahí, ¿no? Habéis hablado de un bandido al que llamaban el gato negro y otro que llamaban el carbonero. ¿Lo habéis oído? Enhorabuena por el programa. José Luis de Granada nos dice esto, que hablemos de estos dos. Mi tatarabuelo fue un contrabandista de las encartaciones en Carranza y le venía de familia. Lo hemos rastreado hasta 1715. En Extremadura aún vive la familia de célebres bandoleros que robaban el café que pasaban desde Portugal. Esto también lo hace mi bisabuelo. Okay. Hola amigos, os mando una coplilla que mi abuela cantaba. Debajo de la capa Luis Candela, mi corazón amante vuela que vuela. Besos, Pepi de Málaga. Pero es que era un conquistador. Luis Candela era un conquistador. Otro detalle, que había muchos que eran muy galantes, ¿no? Bueno, ¿se conoce actualmente descendientes de los clásicos bandoleros? Nos lo pregunta Marian de Madrid. De algunos se conocerán, ¿no, José Manuel? Sí, además es fácil de hacer el seguimiento yendo hacia atrás. Es decir, lo que ocurre es que es un trabajo de investigación que, claro, si yo tuviera tiempo me gustaría hacerlo. Lo que pasa es que aún no le quedan tantas cosas por hacer, pero es verdad que, y en eso estoy absolutamente seguro, que los archivos policiales, y yo le invito a Julio Antón, que es un gran estudioso, a que... ¿Que va a hablarnos luego aquí? ¿Va a hablarnos luego aquí, Julio Antón? Pues a que trabaje eso, porque él es un gran estudioso, porque solo tienes que coger, pues por ejemplo, de Pasos Largos está ahí, y tiene familia, que es coger su última partida de bautismo y tirar hacia atrás. Lo único que pasa, José Manuel, que es muy curioso, y además está hablando de Julio de Antón, el comisario jefe del Archivo Central de la Policía, que va a estar también con nosotros, nos ha dejado una serie de documentos interesantísimos, pero ¿qué ocurre? Que da la sensación de que tiene en Ronda que hay esa dicotomía, es decir, mucha gente se siente orgullosa de decir que soy descendiente y otros todo lo contrario. Claro, porque viven en su pueblo, lo que ha sido el mito, según lo vivan así es. El loco de Villacidallo, que yo te decía antes, en mi pueblo, hablar del loco de Villacidallo, yo recuerdo cuando yo era más joven que decían, ojo, si no tenías relaciones con un chaval pues de mi edad, que es familia del loco de Villacidallo. Eso se decía, claro, cuando yo tenía 15 años. Sin embargo, después decían lo contrario. Cuando ya vino aquí, resulta que era un hombre generoso, que sin haber estudiado mucho era un hombre culto. Cuando ya lo que se descubría después de la muerte de Franco es que los comunistas habían sido luchadores y tal, decían, es comunista, y era un halago, pues entonces ya cambia la perspectiva, se fardaba de ser amigo del loco de Villacidallo. Eso suele ocurrir con casi todo. Mira este mensaje, qué gracioso. Los bocadillos llamados serranito tienen origen en los que le hacían las mujeres de los pueblos a los bandoleros: carne, jamón, tomate y pimiento. En Andalucía, el que trabajaba y cometía un delito se tiraba al monte y se unía a una partida donde podían hacer incluso fortuna y respeto. Esto lo dice Antonio Almería, que es lo que se ve, lo que decíamos antes en la película Carmen. David Pons de Barcelona nos dice que en Cataluña gozaron de mucha fama Joan Serralonga y Perrot Rocaguinarda. ¿Sabéis si ha habido bandoleros actualmente en Montserrat? Hombre, actualmente lo tienen difícil, aunque ahora vamos a hablar de los últimos, entre comillas, bandoleros. No solo en Andalucía existieron Chorizo, Diablo, Rojo, etcétera, campeaban por las sierras de Aragón, pero sobre todo Mariano Gavín, el Cucaracha B. Bueno, tremendo, la nombres de todo tipo. Lo que pasa es que en Aragón y por ahí los bandoleros iban en mulas, y la idea que tenemos del bandolero se asocia con un bandolero a caballo, lo que tú dices antes. Y por parajes mucho más agresivos, imagino, ¿no? Es la cuestión. Sí, lo grande de los bandoleros es que conocían la sierra, la serranía, y sobre todo conocían una cosa: lo que conocen los animales del monte, lo que saben los lobos, dónde ver sin ser vistos, dónde colocarte y saber por dónde se mueve todo, es decir, conocen lo que los demás ignoraban. Esa es la grandeza de aprendizaje del entorno, de la naturaleza. Bueno, pues mensajes al 7640, y ese libro sorteamos Bandidos Célebres Españoles, de Hernández Guirbal, que yo no sé si estando aquí el comisario podría hacer trampa, porque es que es una auténtica maravilla este libro. No lo haré, no lo haré. 22:36 minutos, una noche de bandoleros. Hablamos de fotografías de algunos que dan todavía terror, como el Pernales y tantos otros, que fueron al final ejecutados. Esas fotografías de los prendimientos se muestran en ese museo del bandolero de Ronda. Nos lo cuenta su director, Jesús Almazán. En la presentación, digamos, a la prensa de los cadáveres del Pernales y el niño Aral, es decir, imponen, ¿no? Porque están los cuerpos sobre un carro de agricultores de pajas de madera, ¿no? De toda la vida, echado allí, y bueno, y unas caras, bueno, pues se puede imaginar. También se puede apreciar en una fotografía que impone la muerte de el Borges, el disco de Borges, pues en un depósito de cadáver, ¿no?
también pues la de Flores Arrocha sobre una mula, en fin. También tenemos fotografías del levantamiento de cadáver por el juez de paz, la Guardia Civil de Pasos Largos. Es decir, fotografías auténticamente de espanto, y que están ahí y que algunos libros y algunos tratados reproducen con toda la crudeza. Sin embargo, gente nos pregunta constantemente, esto forma parte de un movimiento curiosísimo. Pasos Largos fue el último, como nos decía José Manuel Sánchez, ejecutado en el 34, es decir, hace bien poco. Cambia el concepto. Un bandolero célebre, el Vivillo, decía que el cable, refiriéndose al telégrafo, nos ha hundido. La construcción de carreteras, de cableados, de todo tipo de servicios, hizo que zonas absolutamente inhóspitas pues fueran ya transitadas, y era imposible absolutamente esconderse como se escondían antes. Pero mucha gente nos pregunta por otro bandolerismo urbano como el de Luis Candelas, pero más próximo a nosotros, ¿verdad, Carmen? Un bandolerismo de los años 60-70, con gente muy joven, más joven incluso que los bandoleros, ¿no? Y algunos de ellos han salido incluso reflejados en películas pues que han sido en su época, fueron muy muy tremendas, como la de Prisa, por ejemplo, o Perros Callejeros. Muchos de ellos salieron reflejados en las películas, y era un tipo de bandolerismo, pero ya de los años... Claro, que en vez de ser 70. cantado por las coplas de Ciego, en vez de ser cantado por los antiguos buhoneros que iban de pueblo en pueblo, y de generar mitos y fascinación y temor, ocurría lo mismo, pero con los medios actuales, es decir, con el cine, con las revistas, y la gente llegó a hacerlos tremendamente populares. Al igual que aquellos bandoleros antiguos, parece que todos acabaron del mismo modo. Pasos Largos fue el último en el año 34, José Manuel. 40 años después, aunque tú nos vas a contar, y también Julio de Antón, os tenéis que enfrentar o tenéis que bregaros con otro tipo de movimientos que no se conocían, parece ser, anteriormente en España, que son muy curiosos, que se han mitificado mucho y que en el fondo eran delincuencia. Escuchamos a Carlos Barros. A mediados de los años 70, la sociedad española conocerá un fenómeno que perturbará los modos de vida cotidianos en las grandes urbes. En las periferias de algunas capitales comenzaron a destacarse delincuentes niños que gozaron de fama efímera en los medios de comunicación. Su historia es una historia triste. Antes de que las drogas golpearan fuertemente a inicios de los 80, inmersos en plena transición, algunos personajes y su particular modus operandi para el robo precoz se convirtieron también en leyenda 40 años después de la muerte del último bandolero. Todos murieron en reyertas, una generación maldita que fue calificada de bandolerismo urbano. Un fenómeno curioso que ya está siendo investigado por sociólogos, por policías, por psicólogos, y que nos permite hacer un paralelismo quizá lejano, no sé si correcto o no, pero con lo que podía generar aquel movimiento de bandoleros que hemos estado comentando, que en Andalucía fue sobre todo muy, muy poderoso, y en Madrid con representantes como Luis Candelas. Pero no sabéis la cantidad de gente, de amigos, que nos ha preguntado, ¿verdad?, durante estas semanas, para programas especiales que salgan un poco de lo normal, que sean misterio, pero no precisamente paranormal, en este caso misterio social. Nos preguntaban por estas bandas muchísima gente, ¿verdad, Carmen? Es que hay todavía mucha gente que se acuerda del Vaquilla, del Torete, del Pesicolo, y nos lo decían y nos lo preguntaban, y que cómo actuaban, porque se ha quedado la visión de la película, pero todo lo que se mostraba en las películas era verdad, actuaban de esa forma. Nombres, bueno, para hacer una alineación bastante terrorífica, por cierto, nombres, apodos, el mismo modus operandi en ese sentido de ponerse un nombre para distinguirse del entorno, bandas organizadas, bandolerismo urbano, final de los 60, principios de los 70, éxodo rural a las ciudades, nacimiento de ciudades o de periferias suburbiales donde empieza a surgir esta generación. Nos contará ahora José Manuel Sánchez, pero parece que han quedado o ninguno o muy pocos. El cine, el celuloide, los hizo muy célebres, y un tipo de música incluso se identificó rápidamente en algunos barrios con ellos. Escenas que están en la memoria popular. ¡Policía! ¡Policía! ¡Llamen a la policía! ¡Policía! ¡Véala allá vosotros, policía! ¡Vamos! ¡Vamos, Meca! ¡Dale caña! ¡Deprisa, deprisa! Esta es la maleta, al sin decir adiós, ay qué dolor, vamos robándonos, ay qué dolor, y como me dejo, ay qué dolor, ay qué dolor.
película Deprisa, Deprisa de Carlos Saura, que además fue Oso de Oro en el Festival de Berlín. Se contaba pues las horas vividas muy deprisa de algunos delincuentes reales, como José Antonio Valdelomar, el Meca, el Gitano, el Pepsicolo, el Fitipaldi, el Loco, tantos y tantos nombres que han desaparecido por completo y que fueron célebres, inaugurando un fenómeno social por el que nos habéis preguntado y en el que vamos a profundizar. Y músicas como esta, de los Chunguitos y los Chichos, que se identificaron rápidamente con ese tipo de películas y ese tipo de personajes. ¿Cómo actuaban? Bueno, se convirtieron auténticamente en celebridades en sus entornos y disfrutaban de una fama y de un apoyo popular en sus entornos idéntico al del bandolerismo de pasados siglos. Hablaba José Manuel Sánchez de un compañero suyo, de Julio de Antón, que hizo un libro espectacular infiltrándose como policía en una de estas sectas, pero a pecho descubierto y sin red, no con las artimañas falsarias de hoy en día de cámaras ocultas y demás, sino a pecho descubierto y sin red, investigando uno de estos grupos. Julio de Antón es comisario jefe del Archivo Central de la Policía, aparte de doctor en psicología, y nos contaba cómo empezó a surgir todo esto. La delincuencia juvenil, la española, que surge en esos años, surge aproximadamente en el año 69-70, pero cuando tiene su periodo más álgido es en el 72-73, surge como consecuencia de un poco del desraizamiento de las ciudades, el rompimiento, la quebradura de las ciudades, es decir, cuando aparecen las uvas, los pozos famosos, las ciudades esas periféricas a golpe de 15-20 kilómetros, escasas de servicios, escasas de educadores, escasas de escuelas, escasas de maestros, con problemas de todo tipo, y entonces evidentemente hay mucho problema familiar, problema escolar y mucho abandono por parte de las autoridades de los jóvenes, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, este fenómeno pues evidentemente tenía que ocurrir en España. Un fenómeno singular al que os enfrentáis, José Manuel. Tú comentabas que hay una corriente que une años 50, años 60, pero el año 70, la década de los 70, es especialmente problemática porque hablamos de auténticos niños en algunos casos, ¿no? Claro. Pero te cuento, hay un elemento que interviene de una manera definitiva, y es el mayo del 68. El mayo del 68 tiene una repercusión en todos los ámbitos, no solamente cuando se produce una revolución se nota en cada uno hasta en la gastronomía, ¿no? Bueno, pues ahí lo que ocurre es que el mayo del 68 empieza a reflejarse en un nuevo mundo delincuencial, en una nueva... ¿Cómo era ese nuevo mundo? ¿Qué diferente era el que estabais tratando vosotros hasta entonces y de repente qué pasa? Porque las noticias empiezan a hablar de personajes como el Jaro, sí, con 15 o 16 años, con bandas de cientos de muchachos. Pues es lógico, mira, se empieza a quebrar primero una cosa que hay, es el muy ordeno y mando que estaba instalado, la autoridad que había. A mí me lo explicaba no hace mucho uno que fue patriarca gitano. Decía, hay un elemento que nos ha dañado de una manera definitiva a los patriarcas porque se ha roto una barrera, que es el de la droga, es el consumo de la droga. ¿Por qué? Porque se empieza a descubrir que nuestra autoridad es moral. Cuando no hay eso, pues ahí ocurre lo mismo. Es decir, aquí hay una autoridad, hay una jerarquía montada. Cuando esa jerarquía se ven que se puede transgredir, pues ahí van. Eso es un elemento. Un segundo elemento que yo creo que es muy importante. Se produce una variación en lo que era lo que nosotros llamábamos la gandula, la ley de vagos y maleantes. Es la ley, después se llama, date cuenta, en esta época se empieza a llamar ya de peligrosidad y rehabilitación social, no de vagos y maleantes. Sigue siendo la gandula para nosotros, pero date cuenta de los cambios que se van produciendo. Eso solo en las denominaciones te das cuenta ya que se está produciendo un cambio en esta. Y además ocurre otra cosa, empieza la protección del hecho de la minoría de edad, la protección de los menores. Pero fíjate en los días, en estos momentos. Ahora mismo, el otro día, detuvieron a 4 muchachos compañeros de una comisaría de las que están conmigo. Pues resulta que 2 de ellos son inimputables. Te cuenta que la mayor parte de los movimientos que están produciendo ahora en los delitos se llevan a muchachos menores porque son inimputables, no se les puede meter. ¿De qué edad hablamos en aquella época, en los años 70? Porque lo que nos llega del Torete y sus compañeros que tenían 12, 13 años iban conduciendo. ¿Mito o realidad?
No, realidad absoluta. Yo la sufrí sobre todo con el Pera, que he escuchado que hablabas de Juan Carlos. Vamos, tan realidad que estamos hablando del año 84. Es decir, yo en el año 83, 84, siendo policía, trabajando en la Policía Judicial de Getafe, pues ahí aparecía un elemento minúsculo que tenía que colocarse unos ladrillos en el asiento y que veías. Yo recuerdo de estar en la barra de un bar, se llama Costa de Vigo, allá en Getafe, compañeros, y de repente, cuando yo vine a Getafe, veo que pasa un coche, no se me olvida, era un 850, pasa el coche y le digo a un compañero que estaba de espaldas, ¿no? Yo estaba mirando atrás, veo pasar el coche y le digo a un compañero, digo, ahí, anda, ahí va un coche sin conductor, dice, me cago en la leche el Pera. Y efectivamente, el Pera es el que iba dentro del coche porque conducía mejor que nosotros. Fíjate si era, y se nos podía robar 3-4 coches en una tarde y volvernos locos, estrellarlas contra todo esto. Pues una realidad absoluta, pero claro, porque entonces, en esa época, date cuenta que la mujer era mayor de edad, ya empezó a ser a los 21 años y el hombre a los 18. Pero desde hasta los 14 años a lo que iban es a lo que entonces llamaban los reformatorios, que era muy fácil ya salir, se había perdido, y lo digo casi con alegría porque, pero vamos, pero en aquel momento era muy preocupante, se había perdido la autoridad. Escenas preocupantes, otro bandolerismo, no había caballos, no había mulas, no había persecuciones en los caminos polvorientos, eran en los suburbios sobre todo de las grandes ciudades, y con esa diversión por el automovilismo y los grandes atracos que también los había. Escenas que el cine nos dejó ahí. Ha pasado no mucho tiempo y sin embargo parece que las cosas han cambiado. Fue una generación, como muchos llaman, de bandolerismo juvenil, una generación de la que apenas hay supervivientes. ¡Quieto, vamos para adentro! ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Venga! ¡Vamos arriba, contra la pared! ¡No mires tanto! ¡Que no mires tanto! Tú, cachale, pues si tiene algo encima. ¡Cabrón, siéntate ahí! Venga, déjale. Vamos a lo nuestro. Venga, vámonos. Encárgate del cerdo este, ¿eh? Si se mueve le vuela la cabeza. Soy un perro callejero y yo digo que mamá vivo solo como puedo. Una generación por la que nos preguntabais, cuyos máximos exponentes pues están bajo tierra. Algunos se han reinsertado. Hablábamos precisamente con José Manuel Sánchez, el comisario de la zona centro de Madrid, de las peripecias y sudores que le hizo pasar ese niño, el Pera. Hoy podemos decir que es un ejemplo, aunque no sé si a él le gusta mucho eso de ejemplo, de reinserción. Juan Carlos Delgado, Pera, buenas noches. Muy buenas noches, hombre, pues lo de ejemplo, uno a veces se siente orgulloso cuando ha dado un giro de 180 grados, como era en mi caso, de ser enemigo de la sociedad y en particular de los agentes del orden, en particular de la Guardia Civil, al estar al lado de ellos hoy en día. Me siento muy orgulloso de que el maestro don Antonio Dolano haya hecho un libro sobre mi vida, la primera parte, porque todavía soy joven, tengo 35 años y espero poder hacer muchas más biografías, y después pues orgullosismo, y el proyecto más inmediato que tengo pues es la película que va a dirigir Miguel Albaladejo, una película en la que pues se va a narrar un poco mi vida y como un chaval que empezó muy mal, terminó bien en la vida y siendo pues de un enemigo a ser ejemplo. Se empezará a rodar en agosto y bueno, pues ahí estamos con muchas ilusiones y bueno, pues aquí en estos micrófonos encantado de que contéis conmigo. En aquella época, cuando tú eras el Pera, erais realmente delincuentes niños, no se puede hablar ni de delincuencia juvenil, ¿no? Hombre, bueno, delincuentes tampoco es la palabra adecuada, lo que pasa es que es muy fácil de calificar con ese rango. Un niño yo creo que no es un delincuente, yo era un niño travieso, muy travieso, malo, malísimo, señalo con la sociedad, era la persona más perseguida de la zona sur de Madrid, el delincuente entre comillas más popular o más conocido. La verdad es que volví loco en la época esa de transición, los años 70, en los que empezaba a salir de las grandes ciudades la Guardia Civil y empezaba a introducirse la Policía Nacional. Yo me aproveché de esa época de transición, a mi familia les quedaba grandísimo y bueno, pues era un niño que tenía total libertad para andar por las calles y hacer lo que me apetecía, que no era lo más correcto y que bueno, pues los años afortunadamente me permiten poder hablar desde el otro lado de la barrera como estoy contándolo hoy en día. Hubo toda una generación de gente, eres un superviviente de todo aquello. Pues sí, la verdad es que me siento un superviviente, te cuento a nivel particular y no lo cuento con orgullo y incluso me da pena y me llega a los adentros.
el contar que, bueno, pues soy el único superviviente de la época. Está un compañero más, hay un compañero que está en la cárcel para 35 años por haber cometido delitos graves, y después los demás fueron cayendo en el camino. En el camino un delincuente es muy duro, muy difícil, es muy difícil de triunfar. Todo parece muy bonito al principio, pero cuando te empiezas a meter en más líos, pues la policía te empieza a apretar, y o bien te matan por alguna persecución donde se escapa un tiro, que en esa época era muy fácil, ahora es más difícil. La droga, las propias persecuciones y la propia mala vida, al final acabas, en el mejor de los casos, en la cárcel, y casi con toda seguridad en el cementerio, pues porque es ley de vida. Hay un momento en tu vida, ¿en qué años? ¿En qué años dices que esa vida ya te va a salir muy cara? Pues hombre, sobre los 12 años llegué a la ciudad de los muchachos en el año 82 más o menos, 82, 83. Había cometido muchas tropelías, habían caído algunos amigos, habíamos recibido algún que otro tiro, no yo, pero compañeros míos sí. Y bueno, pues la asistenta social, el juez, dijeron que esto estaba muy al límite, estamos al filo de la navaja, y que en cualquier momento le podía llegar la noticia a mis padres que me hubiese fallecido en un accidente o me hubiesen dado un tiro a la policía. Tuve la fortuna de conocer la ciudad de los muchachos, al tío Alberto, donde yo sigo colaborando, y mi vida dio un giro de 180 grados, y de ser enemigo empecé a ser una persona normal. Y fíjate que tuve la oportunidad de conocer al anterior director general de la Guardia Civil, a mi amigo López Valdivielso. Él me brindó que fuese instructor de conducción de la Guardia Civil, y bueno, pues les enseñé lo que entre comillas ellos me enseñaron. Y bueno, pues en esa época de transición, pues no fue un camino de rosas, pero desde luego yo puse de mi parte y me di cuenta que era más bonito ser un ciudadano de a pie, una persona normal. Y al día de hoy pues intento aportar toda mi experiencia y todo lo que aprendí tanto antes como en estos años a chavales que les pueda aportar mi granito de arena. Hacías gala, tenías fama de ser el conductor número 1, y eso desde muy pequeño lo has adaptado, digámoslo así, al otro lado de la barrera, ¿no? A ser útil para otros. Pues así es, mi pasión siempre fueron los coches. Yo creo que me inicié en este mundo tan difícil de la delincuencia porque me apasionaban los coches, y yo pues a los 7 años aprendí a conducir. La policía veían que un coche fantasma, un coche sin conductor, porque era muy pequeñito, no se me veía, y que tenía gran habilidad, no me cogían casi nunca. Y bueno, pues esa experiencia la llevé a más, y gracias a la ciudad de los muchachos y a un grupo de amigos, pues pude cumplir mi sueño de ser piloto. He corrido varios años como piloto oficial de Renault, he corrido en diferentes campeonatos, he logrado un campeonato de España, un subcampeonato de Europa de Fórmula 3. Sigo activo dentro del mundo del motor, porque hoy en día soy periodista especializado del motor. Recientemente he montado una escuela de conducción en el que doy clases cuento mis experiencias a gente que vienen a verme, que están interesados en mejorar sus conocimientos al volante, y en particular pues me dedico a dar clases de conducción evasiva a agentes de la benemérita que llevan a altas personalidades en este país. Juan Carlos, todo en historia compleja, con luces y con sombras como todas, pero que tú has sabido encauzar perfectamente, y como decimos, seguramente a mucha gente, estoy convencido, le sirve esa experiencia, y además contada de esa manera, con esa vida. Oye, Juan Carlos, que muchísima suerte con esa película que está ya al caer, ¿no? Que está prácticamente en las salas. A la vuelta de la esquina, tengo muchas ganas, y sobre todo te cuento una cosa, quiero que sea una película con un mensaje que pueda enseñar a la sociedad cómo un niño puede salir del pozo, que hay posibilidades de dar un giro de 180 grados, que el bosque no es tan oscuro y que al final hay claridad. Y bueno, pues quiero en definitiva que la película tenga un mensaje claro hacia la sociedad, y creo que va a aportar su granito de arena, y por eso lo cuento en estos micrófonos hoy, y lo voy a contar en la película. Y bueno, pues como me estás despidiendo, decir que bueno, hoy es un día especial, y sobre todo dar un besito desde estos micrófonos a una amiga que se llama Anita, que cumple años hoy, y felicidades desde estos micrófonos. Un abrazo muy fuerte, amigo. Gracias a vosotros. Buenas noches. La realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Hablábamos de Julio de Antón, que fue uno de los pocos miembros de la policía que pudo convivir con una de estas bandas. Otra de las míticas, con nombres míticos. Le escuchamos. Se trata, por ejemplo, de la banda de Tetillas, el famoso Pedro Andrés Clemente Jiménez. Yo con este chico lo conocí porque colaboraba entonces en el famoso colegio, el reformatorio de Carabanchel, que estaba regentado por los padres trinitarios. Y allí, mira por dónde, pues conocí a estos personajes del Kung Fu, del Cacerolo, de Guille, de muchachos, trabajando con ellos a nivel de voluntario, Entonces me hice una pequeña fama con ellos, y allí conocí evidentemente a este muchacho, a Pedro Andrés Clemente Jiménez, y mira por dónde, pues le caí bien, y le planteé pues, la necesidad mía de estudiar el fenómeno en vivo en Móstoles. Y allí pues estuve analizando unas 6 bandas, viviendo con ellos, fruto de ellos un libro que publiqué por aquella época, y donde estuve viviendo pues un año haciendo cosas un poco raras, pero para poder contar este fenómeno en vivo.
toda una historia, vaya personajes, el Tetillas, el Cacerolo, el Guille, el Fittipaldi, todo un tiempo, ¿eh? Y el Pera. Y el Pera, que por fortuna representa, digamos, la otra cara, ¿no? El único superviviente de toda esta gente, ¿no? Sí, bueno, está el Chirla, que es el que está, al que se refiere que está en el cárcel, pero de una banda que no era, bueno, era banda, pero no tenía la organización que exige una banda. Solo queda el Pera, que se ha librado, pues por lo que se ha librado, porque el tío Alberto supo dirigirle por la vía de los coches, y el Chirla con 38 años de cárcel, todos los demás criando malvas. Todos los demás criando malvas. Una historia de una generación, los últimos bandoleros, entre comillas. Empezábamos ni más ni menos que con el Tempranillo y con Luis Candelas, y en 2 horas hemos acabado hablando de esta gente tan mitificada y ejemplos de la delincuencia juvenil. Lo tuvimos aquí en España y fue un fenómeno significativo que ya se estudia en las facultades. Carmen, el ganador de ese libro, Bandidos célebres españoles, el gran tratado Hernández Girbal. No es un libro, son 2 volúmenes, que van para Paco, que nos dice: mi abuelo decía que éramos descendientes de Diego Corrientes y siempre decía que fuéramos buenos o acabaríamos como él, descuartizados. Y es que hoy hemos aprendido que la ejemplificación la tomaban muy al pie de la letra. Decenas de bandoleros fueron descuartizados y puestas sus cabezas en los caminos para avisar. Menuda visión, Carmen. El mundo del bandolerismo, un mundo con misterio, un mundo con símbolos, un mundo con historias románticas y no tan románticas, porque uno sigue viendo las fotos del Pernales y compañía, auténticos bandidos sanguinarios, y dentro está un escalofrío. Y hemos acabado en eso, en un fenómeno que casi recordamos y hemos vivido, esas persecuciones terribles. Gracias, José Manuel Sánchez, comisario de la Zona Centro, por participar en esta investigación en vivo. Un abrazo muy fuerte. Gracias a ti y un abrazo a ti. Y por los montes esos de la serranía están las almas de estas gentes. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER.